Libro de Gálatas en el capítulo 2. Estamos en la serie que hemos titulado Desempacando el Evangelio. Eso significa todo lo que trae el Evangelio. El libro de Gálatas es un libro escrito por el apóstol Pablo. Así que si está conmigo, por favor vaya poniéndose en pie para saber que está conmigo siguiendo la lectura. Vamos a proyectar también la lectura, si usted no trajo Biblia, desde el versículo 11 al 21. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 21. Y vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Está hablando Pablo, por si acaso, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministró de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto por la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta frase es muy conocida. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Toma asiento, por favor. Yo le he puesto un título al sermón del día de hoy. Por favor, muéstreme la imagen, hermana Verónica. Fuera las máscaras. Ese es el título que lleva el sermón del día de hoy. Saquémonos las máscaras. Cuando nosotros hablamos de sacarnos las máscaras, ¿usted me entiende a qué nos referimos o no? A no tener una personalidad oculta, sino que seamos transparentes. No andemos con una máscara tratando de mostrar a los demás lo que no somos. Ahora, la Biblia muchas veces ha sido atacada, pero la Biblia nos muestra relatos reales de personas de carne y hueso como usted y yo. De que personas que aunque fueron usadas por Dios, también cometieron errores y Dios tuvo que trabajar en sus vidas para ir perfeccionándolas. Así que un argumento a favor de la Biblia es que la Biblia muestra a los seres humanos tal y como somos, con virtudes, con defectos, y también nos muestra cómo puede Dios transformar esas falencias en el ser humano. Ahora nosotros seguimos en este fascinante viaje por las cartas de Gálatas. La semana pasada nosotros vimos que solamente el Evangelio es suficiente y no debemos añadir nada más. Y si lo hacemos, Pablo nos dice que estamos bajo maldición. ¿Se acuerda de eso? Solamente alcanzamos la salvación por la fe en Jesucristo y no es necesario añadir nada más. El día de hoy nosotros vamos a hablar acerca del conflicto y de la hipocresía. En este pasaje nosotros vemos que hay un conflicto, pero también hay hipocresía. Ahora me gustaría comenzar con una historia. Había dos hombres
que vivían en un pequeño pueblo. Ambos se involucraron en una gran discusión y una situación que no podían resolver entre ellos. Entonces, ambos decidieron ir a donde un hombre sabio. El primer hombre fue a la casa del sabio y le platicó su versión de lo ocurrido. Al terminar, el sabio le dijo: tiene toda la razón. Luego, el segundo hombre fue también donde el sabio y le platicó su versión de lo que había pasado. El hombre sabio, tras escuchar con atención, le dijo al segundo hombre: tiene toda la razón. Al terminar, la esposa estaba enojada con su marido y le dice a aquel hombre sabio: estos dos hombres vinieron y te platicaron dos versiones totalmente diferentes y tú le dijiste a los dos que tenían toda la razón. Eso es imposible. No pueden los dos estar absolutamente correctos. El sabio mira a su esposa y le dice: tienes toda la razón. ¿Qué podemos ver acá? A la mayoría de las personas les gusta evitar los conflictos. También soy uno de ellos. No me gustan los conflictos, pero los conflictos son parte de la vida y debemos estar conscientes de que ellos en algún momento van a aparecer y debemos enfrentarlos. Evitar la confrontación es siempre una receta para que el conflicto sea aún mayor, acompañado de sufrimiento en un largo plazo. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo te arreglas cuando tienes conflicto con algún miembro de la iglesia? ¿Cómo te arreglas cuando tienes conflicto con algún compañero de trabajo? ¿Cómo arreglas cuando tienes conflicto con tu esposa, con algún hijo o con alguna persona cercana? Ahora, muchos fingen que no existe y lo encaran con cierta cara de falsedad, saludando a la persona como si nada existiera. Hay un conflicto y cuando se ven: hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Dios te bendiga, y hasta un abrazo, y por dentro están. Hay una cara de falsedad muchas veces. Ahora, yo quiero que veamos algunas cosas importantes a considerar en los conflictos y luego vamos a ver cómo se tienen que enfrentar los conflictos. Primero, vamos a ver cuál es el origen del conflicto. Según el pasaje, en el versículo 12 dice así: antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando ellos llegaron comenzó a retraerse y separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. ¿Se da cuenta? El apóstol Pedro, quien había sido llamado por Jesús para ser uno de sus apóstoles, estaba tratando de quedar bien con todo el mundo. Había una canción de un reconocido grupo de rock chileno llamado Los Prisioneros, que la canción decía: nunca quedas mal con nadie, y se refería a ese tipo de personas que muestran una cara para quedar bien con todo el mundo. Sí, y en el fondo en eso hay hipocresía. Tú tienes que ser firme con tus convicciones y probablemente cuando seas firme con tus convicciones, en algún momento eso puede llevar a algún tipo de conflicto. Ahora, ¿saben lo interesante de esto y de lo que acaba de suceder acá? Es que Pedro era culpable. Pablo está tratando este tema con razón, porque Pedro está siendo un cínico, Pedro está siendo un hipócrita. Él se comportaba de una manera con los gentiles y se comportaba de otra manera con los judaizantes, con los partidarios de la circuncisión. A veces, algunos cristianos tienden a esta doble vida. En la iglesia se comportan de una manera, o dicho de otra manera, guardan la compostura,
pero saliendo de la iglesia en su círculo se comportan totalmente como si fueran incrédulos. Ahora, Pedro fue el primer apóstol elegido por el Señor y Pedro tuvo una revelación de parte de Dios en un sueño. Así que Pedro era un hombre que estaba siendo usado por el Señor. Dice que él vio en un sueño, vio una sábana y ahí vio algunas imágenes y ese sueño tenía el propósito de mostrarle a Pedro de que la salvación también iba a alcanzar a los gentiles. Ahora, ¿cómo era posible que Pedro tenía temor de causar conflictos acerca de un tema que supuestamente él ya había tenido resuelto en su mente? Pero vemos que acá Pedro está arrastrando algunas trancas, incluso él sabe lo que es el Evangelio, pero para no quedar mal, se comporta con los judíos de una manera y con los gentiles de otra. ¿No les suena un poco familiar eso? Hay un principio aquí que todos nosotros debemos aprender. Normalmente el enemigo nos va a atacar en aquellas áreas que nosotros nos consideramos fuertes. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 12, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Y esto, de alguna manera, nos está diciendo, ustedes no deben confiar en sus fortalezas, porque Cristo debe ser nuestra fortaleza. Ahora, Pablo dice que el miedo causa la caída de Pedro. Ahora, ¿de qué tenía miedo Pedro? ¿De que pensasen menos de él? Ahora, ¿de perder su influencia con los judaizantes? Bueno, realmente no sabemos. No hay detalles, pero claramente el temor de Pedro no es hacia Dios, sino es hacia lo que piensen los demás, hacia lo que piensen los hombres. El apóstol Pablo dice, es preferible agradar a Dios antes que a los hombres. Si yo buscara agradar a los hombres, por lo tanto no sería siervo de Cristo. Muchas veces, cuando usted quiera seguir a Cristo, usted se va a convertir en una persona desagradable en un ambiente donde no quieren saber nada de Cristo. Ahora, pensemos un poco en el comportamiento de Pedro. ¿Usted cree que algunas veces nosotros nos hemos sentido presionados de alguna manera a comportarnos con un doble estándar, a poner una máscara? Déjeme decirle que en alguna manera yo me identifico con Pedro en el principio de mi caminar cristiano. Cuando yo me convertí a Cristo, yo tenía amigos que no eran cristianos, entonces iba a la iglesia, pero cuando estaba con ellos yo me retraía y no hablaba de Cristo porque tenía vergüenza y porque también temía al rechazo. Eso no es lo que Dios quiere. La palabra del Señor dice, el que me negare delante de los hombres, también yo lo negaré delante de mi Padre. Usted no tiene que tener temor de confesar a Cristo donde quiera que vaya. Otra cosa importante en el conflicto es que la hipocresía trae conflicto. Mire lo que dice el versículo 13. Entonces, los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. ¿Se da cuenta? Que un hipócrita arrastró a otras personas a ser hipócritas. Así que ese tipo de pecado es contagioso. Mire, déjeme contarle una historia para que usted se dé cuenta muchas veces que nosotros buscamos más agradar al hombre que a Dios. Había un hombre llamado François Fenelon, y él era un predicador de la corte del rey Luis XIV de Francia en el siglo XVII. Un domingo, cuando el rey
y sus súbditos llegaron a la capilla para el culto, nadie más estaba presente aparte del predicador. El rey Luis, indignado, trató de indagar, ¿qué significa esto? Y el predicador Fenelón le contestó lo siguiente: Señor rey, es que yo publiqué en el boletín que usted no estaría en la iglesia este día para que su majestad pueda ver quién sirve a Dios en verdad y quién viene para complacer al rey. Es triste, pero es una realidad. A veces buscamos complacer más al hombre que complacer a Dios. De hecho, tengo que admitir que cuando yo estaba pastoreando en la ciudad de Rancagua, en Chile, tenía una técnica. Y cuando yo tenía que salir a algún lugar por alguna conferencia o algún compromiso y me tenía que ausentar de la iglesia, una técnica que yo usaba era no informar a la iglesia. Y lo hacía a propósito. ¿Sabe por qué? Porque la estadística me decía que cuando yo informaba a la iglesia, la próxima semana voy a encontrarme en un congreso, voy a estar acá predicando acá, la asistencia al culto disminuía. Era asombroso, pero no venía el pastor y no venían las personas. O sea, usted no tiene que venir aquí por mí. Usted tiene que venir aquí porque usted tiene una relación con Cristo y usted quiere crecer en su relación con el Señor. Ahora, lo que hace esa hipocresía genuina es el hecho que Pedro estaba claramente actuando de una manera contraria a la que profesaba. ¿Se da cuenta? O sea, Pedro creía, porque le había sido revelado que el evangelio también era para los gentiles y en el que no era necesario obligarlos a circuncidarse, pero por otro lado, las prácticas de Pedro demostraban todo lo contrario. Eso es muy familiar hoy en día. El Señor quiere que nosotros seamos personas de una sola línea. El Señor quiere que nosotros podamos ser personas consecuentes. Que si yo digo que es negro, al otro día no esté diciendo que es rojo. Al Señor no le gusta la gente iracunda. Al Señor no le gusta la gente tibia porque dice que la va a vomitar de su boca. Hay otra cosa que causa los conflictos y es el legalismo. Dice en el versículo 14, cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, fíjese, Pablo trae a Pedro y lo interpela y lo confronta delante de todos. O sea, aquí yo veo a un apóstol Pablo, como nosotros decimos en un dicho, él tenía bien puestos los pantalones. Él estaba dispuesto a defender la causa de Cristo y llamó a terreno a Pedro y lo confrontó delante de todos. ¿Por qué lo confronta delante de todos? ¿Por qué no usa Pedro el patrón que vemos en el libro de Mateo para la confrontación personal primero? ¿Sabe por qué lo confronta delante de todos? Porque todos estaban involucrados. No podemos tratar de solucionar un conflicto aislando a las personas. La mejor manera de solucionar el conflicto es trayendo a todos los involucrados e interpelar de manera directa. El problema clave de esta controversia es el legalismo. Pedro está de alguna manera compadeciendo con los judaizantes. Los judaizantes creían que los gentiles debían de circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Ahora, esas causas de conflicto, pleitos, como el miedo, la hipocresía y el legalismo. Pero ¿cuál es la solución? Vamos a ver cuál es la solución al conflicto. Y la solución al conflicto es la confrontación, el enfrentamiento.
Dice en el versículo 11, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. ¿Se da cuenta? La hipocresía, el conflicto hay que enfrentarlo hablando directamente. Como dice el dicho, hablando las cosas, pan, pan, vino, vino. Hay que hablar directo. Hay una frase que Dios puso en mi corazón y es: un buen líder llamado por el Señor no debe ser alguien que promocione el conflicto o que lo busque, pero sí debe ser alguien que lo confronte firmemente. Recuerdo que el presidente del colegio donde yo estudiaba, él nos dijo en una ocasión, Dios lo había usado mucho en el ministerio, y él reconocía que una de sus falencias era que era una persona que huía de la confrontación, huía del conflicto. Él no tenía las agallas, no tenía la fortaleza para enfrentar el conflicto. Prefería hacer vista gorda, taparse los oídos, los ojos, la boca y hacerse el leso, hacerse el ignorante frente al conflicto, pero eso no es lo que quiere el Señor. Había un entrenador de fútbol que mientras hablaba a un reportero acerca del error de un jugador, mientras entrenaba, dijo: no permitimos que haya errores sin corregirles. Un error no corregido se multiplica. Entonces el reportero le dijo: ¿no sería mayor beneficio hacer vista gorda o ignorar el error de menor importancia? Y el entrenador le contesta diciendo: ¿qué es lo que es un error de menor importancia? Cuando nosotros dejamos escapar detalles, eso de alguna manera está entregando un mensaje. Así que cualquier tipo de conflicto no solucionado debe ser solucionado. Ahora, muchos temen también la confrontación, pero sin ella la herida tiende a aumentar. Cuando no hay confrontación, lo que está adentro comienza a crecer y comienzan a crearse raíces de amargura internamente. Ahora, cuando hay problemas verdaderos en la iglesia, tenemos la responsabilidad de empezar el proceso de sanearlo confrontándolo. Ahora, también tenemos que tener una precaución. Algo importante es asegurarse de que estamos tomando una actitud correcta frente al problema. Es importante mencionar también que no todos los problemas tienen solución. A veces necesitamos entregar el problema al Señor y que Él se encargue. Pero cuando las personas se abren a la solución del conflicto, debe ser algo que lo lleve a esas personas involucradas en un conflicto a un proceso de restauración. La iglesia debe ser un lugar que busque restaurar al que ha caído. Esperamos, y nunca nos ha tocado, pero también la iglesia autoriza, la palabra de Dios autoriza a la iglesia a excomulgar a un miembro que avergüence a Cristo. Eso es fuerte, bastante fuerte. No me ha tocado nunca el caso. Y espero que no me toque. No nos gustaría tener que excomulgar a nadie ni apartarlo de la fe y entregarlo como un gentil. Ahora, otra cosa importante es que la verdad confronta la hipocresía y ayuda a solucionar el conflicto. La verdad siempre debe ir por delante. Ahora, muchas veces la verdad va a traer vergüenza, va a traer exposición. Cuando hay un conflicto que es enfrentado y la persona que cometió el error se va a sentir confrontada y va a sentir vergüenza. Son emociones que se van a vivir. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús,
para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora, Pablo trata el problema recordando a Pedro la verdad que el propio Pedro ya conocía. O sea, Pedro, conociendo la verdad, está actuando en contra de la verdad. Por eso, antes de confrontar un problema, es necesario conocer la palabra de Dios para actuar de manera bíblica, con argumentos en base a las Escrituras. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, verso 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y poderosa, y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, y hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que cuando nosotros confrontamos el problema, no debe ser en base a nuestro sentir o pensamiento, sino en base a la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros confrontamos el conflicto, el problema, la hipocresía, traemos algo que se llama reconciliación. Mire lo que escribe el mismísimo apóstol Pedro. Nosotros sabemos que Pedro escribió algunas epístolas que aparecen en el Nuevo Testamento. Ahora, piense en esto. Pedro había sido confrontado, había sido de alguna manera avergonzado y corregido por Pablo públicamente. Pedro podría haber creado una raíz de amargura hacia Pablo. ¿Qué se cree que viene a llamarme la atención a mí, siendo yo un apóstol del Señor? Pedro podría haber tomado una actitud así, porque él, en cuanto a una autoridad, era igualmente un apóstol, al igual que Pablo. Los dos eran apóstoles. Pero vemos que Pedro tiene que haber aprendido mucho de esa lección. Cuando nosotros damos lugar a la reconciliación, entonces no hay raíces de amarguras, no hay rencores, no hay celos, no hay contiendas, no hay odio en nuestros corazones. Mire lo que escribe el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo. ¿Se da cuenta? Pedro está hablando de Pablo de una buena manera. Nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Pedro está reconociendo que Pablo tenía una sabiduría que provenía de Dios. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la actitud de Pedro? Él está hablando bien de Pablo. Qué tremenda lección para nosotros. Cuando nosotros somos confrontados por la verdad, en nuestra hipocresía, en un conflicto, en un pecado, debe haber esa reconciliación y usted debe aprender a entregar esas cosas en manos del Señor y no guardar rencor, amargura, odio, contienda. Pedro se ve que aprendió de esa lección y se ve que él amaba a Pablo. Él habla de Pablo de una muy buena manera. Ahora, en el fin de su vida, Pedro veía a Pablo como un rival. No lo veía como un rival, sino que lo veía como un hermano amado. Al mismo tiempo también él estaba reconociendo su apostolado y el hecho de que las epístolas de Pablo eran también escritura inspirada por Dios. Se da cuenta que la confrontación con la verdad en el espíritu de humildad, con oración y amor, no divide, sino une.
como pastor, me ha tocado enfrentar muchas situaciones. No solamente aquí, en nuestra iglesia, sino durante todo mi tiempo del pastorado. He tenido que enfrentar muchas situaciones. No es fácil, pero Dios pone en nosotros un corazón dispuesto a reparar, dispuesto a reconciliar, dispuesto a restaurar las vidas. A veces, como pastores, somos incomprendidos cuando confrontamos el problema, y a veces en la humanidad muchas personas tienden a ir en contra de lo que se está combatiendo. Pero nuestra lucha, dice la palabra de Dios, no es contra sangre ni carne. Así que la lucha no está entre nosotros. Nosotros no estamos aquí para estar peleando entre nosotros. ¿Vamos a tener conflictos? Sí, los vamos a tener. Pero la voluntad de Dios es que nosotros confrontemos esos conflictos y una vez que los solucionamos, nos reconciliamos, damos vuelta a la página y seguimos avanzando como un cuerpo, como una iglesia unida, como una iglesia que refleja el amor y el carácter de Cristo. Ya para estar concluyendo, la hipocresía trae conflicto y el conflicto puede traer hipocresía. Sin embargo, el Señor quiere que frente a esto se confronte con amor y buscando la reconciliación. Quiero terminar contándole una historia. Habían unos hermanos, y esta es una historia real, unos hermanos que estaban decidiendo qué hacer con una casa que les había sido heredada. Eran 4 hermanos, 3 varones y una hembra. Uno de esos varones había vivido gran parte de su vida cuidando a su madre hasta el día en que Dios se la llevó. Cuando la madre muere, aquel varón que había dedicado gran parte de su vida a cuidar a su madre, los demás hermanos dijeron: es tiempo que nuestro hermano se vaya de la casa, vamos a vender la casa y vamos a dividirlo en partes iguales. Por supuesto que el hermano que cuidaba a esa madre dijo: no es justo, yo no tengo nada, ¿dónde me voy a quedar? En la calle, y además yo invertí tiempo cuidando a mi madre, siendo que ustedes estuvieron siempre lejos de ella. Había 2 de los varones que incluso casi llegan a los golpes con su hermano en una discusión muy acalorada, y la hermana trató de intermediar. Para sorpresa, todos ellos profesaban ser cristianos. Ahora la hermana dice: vamos a llamar al pastor de nuestra iglesia para que él pueda traer una palabra de sabiduría y consejería. Y los hermanos dijeron: ¿pero cómo? Esto no tiene nada que ver con la iglesia. Estos son conflictos que nosotros tenemos que solucionar. Y la hermana le dijo: esto tiene mucho que ver, porque ustedes no se están comportando como verdaderos hijos de Dios. Así que el pastor viene y comienza a tratar de reconciliarlos y de hacer ver también a sus hermanos que el hermano que vivía en la casa que le habían heredado de sus padres había hecho un trabajo que ellos también tenían que valorar. Así que a través de mucha oración ellos pudieron reconciliarse. Y un día invitaron a aquel hermano que querían hasta golpearlo para sacarlo de la casa, lo invitaron a una cena familiar. En esa cena familiar, todos los hermanos le entregaron un reconocimiento a aquel hermano, porque reconocieron y comprendieron que había invertido muchos años de su vida para cuidar a su madre que envejeció y murió, y ellos habían estado ausentes.
Fue un momento muy emotivo. Y no solamente hicieron eso, todos los hermanos le dieron una gran sorpresa a este varón. Le dijeron: te hemos comprado un departamento más pequeño conforme a tus necesidades y la casa la vamos a vender con tiempo. Ese varón no podía creer, y ese día fue un día donde honraron lo que este hombre había hecho. Esta es una historia que usted puede leer en el libro Peacemaker o Pacificadores en inglés, en español, perdón. Es una historia real que muestra cómo muchas veces nosotros como cristianos nos enfrentamos el conflicto de una manera bíblica y a veces decimos: esto no tiene nada que ver con Dios. Pero déjeme decirle que en el momento que confesamos a Cristo, todo lo que hagamos tiene que ver con Dios. El Señor os bendiga.